En una impresionante y vertiginosa vuelta de los acontecimientos, el país emerge victorioso en su lucha contra el crimen organizado. Delincuentes que, apenas unos días atrás, masacraron a valientes policías y amenazaron con consumir las calles en el caos, ahora se encuentran de rodillas, suplicando perdón. El balance de las Fuerzas Armadas es aplastante. Hasta el momento, 4 terroristas han sido neutralizados, mientras que 33 han sido detenidos, entre ellos 27 menores de edad que enfrentarán cargos por actos terroristas. Los militares, imbuidos en la batalla, emergen de la contienda ensangrentados y de rodillas, forzando a los criminales a entonar el himno nacional y a reconocer sus delitos, mientras se ven compelidos a infligir daño entre ellos en un espectáculo impactante. En escalofriantes imágenes, los militares juegan con los criminales como represalia por la manera en que jugaron con la vida de los policías. Incluso los perros furiosos, como si detectaran la maldad, se lanzan sobre estos malhechores. Ecuador ha adoptado tácticas de guerra, siguiendo el ejemplo de otras naciones como El Salvador, amenazando a los delincuentes con arrojarlos al mar si no revelan el paradero de sus cómplices. A diferencia de los despiadados criminales que arrebataron la vida de policías inocentes, el enfoque ecuatoriano no contempla la ejecución. Se les está otorgando a los delincuentes el mismo trato que a prisioneros de guerra. En una guerra que ellos mismos declararon contra la población, no hay margen para la impunidad. Para la negociación y la compasión, una celda oscura aguarda a estos criminales por el resto de sus días. Los actos de estos individuos califican inequívocamente como terrorismo, y los 18 jóvenes que tomaron control de la televisión enfrentarán el mismo destino, desterrados perpetuamente de la luz del día. Esta medida puede parecer extrema, pero recordemos que estos individuos no son seres humanos. Son los mismos que colgaron y dispararon a policías sin piedad ni misericordia. La cadena perpetua es la única respuesta proporcionada a la brutalidad sin límites que han desatado sobre la sociedad. La sociedad enfrenta una encrucijada crítica con la inquietante presencia de elementos desestabilizadores, descritos como demonios perdidos, desafiando la paz y estabilidad de Ecuador. En respuesta a estas amenazas sin precedentes, el Congreso ha conferido a las fuerzas militares un mandato inequívoco para neutralizar a estos delincuentes, otorgándoles una carta blanca sin precedentes, incluso en el caso de enfrentar bajas en sus filas. En una sorprendente vuelta de tuerca, cualquier organización no gubernamental que se atreva a denunciar o enjuiciar a los militares será recibida con un indulto automático, despejando el camino de represalias legales. Este giro legal introduce una dimensión inesperada a la situación, desafiando las convenciones jurídicas y generando un debate sobre la ponderación entre la seguridad pública y los derechos individuales. La intriga se amplifica aún más, ya que los medios de comunicación ecuatorianos, en un acuerdo sin precedentes, han optado por no ocultar la identidad de los detenidos, exponiéndolos a la luz pública. Esta medida radical tiene como objetivo destacar y señalar a aquellos que han perpetrado extorsiones, contribuyendo a una atmósfera de transparencia y escrutinio público. En un arrojo de determinación, el presidente Noboa eleva la apuesta al proclamar que los jueces que liberen a estos criminales serán considerados cómplices y terroristas, estableciendo un estándar sin concesiones en la administración de justicia. Justicia. Este no es un llamado a la mano dura, sino a la justicia directa. Las humillaciones públicas se erigen como un ejemplo gráfico destinado a desalentar cualquier intento futuro de atentados contra la vida policial. No obstante, estos movimientos audaces, la tarea de pacificar el país sigue siendo monumental. Bandas criminales retienen a 178 rehenes y ejercen control sobre 7 cárceles, mientras que aproximadamente 200,000 miembros de bandas continúan en libertad, representando un desafío constante. A pesar de las cifras alarmantes, el ejército permanece firme en su decisión de no negociar con el presidente Noboa, rechazando con resolución ceder ante las amenazas y condiciones impuestas por el crimen organizado. En este tenso escenario, el futuro de Ecuador pende en un equilibrio precario mientras la nación se enfrenta a la dualidad de garantizar la seguridad pública sin sacrificar los principios fundamentales de justicia y derechos individuales. Se avecina un vendaval de arrestos masivos en Ecuador con el anuncio del presidente sobre la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad. La empresa encargada, la misma que erigió fortalezas carcelarias en El Salvador, asegura un diseño impenetrable
La población respalda estas medidas de manera abrumadora, recibiendo a los militares con aplausos y donaciones de agua, alimentos e hidratantes. Incluso farmacias y supermercados se suman a este gesto patriótico. A pesar de estos gestos de apoyo, persisten elementos deseados que desafían el toque de queda, como los individuos que, en actos desafiantes, se niegan a respetar las restricciones y complican la labor de los militares. Ecuador, inmerso en la encrucijada económica de la actualidad, experimenta un escenario dinámico que combina desafíos significativos con oportunidades de crecimiento. En este tejido económico, diversos factores convergen para dar forma al panorama financiero del país. En los últimos años, Ecuador ha enfrentado desafíos económicos que han puesto a prueba su resiliencia. La dependencia histórica del petróleo como fuente primordial de ingresos ha expuesto al país a la volatilidad de los precios internacionales del crudo. Sin embargo, a medida que la nación busca diversificar su economía, se vislumbran indicios prometedores de cambio. Las políticas gubernamentales han buscado impulsar la inversión y fomentar la innovación como palancas esenciales para el desarrollo económico sostenible. La atracción de inversiones extranjeras, la promoción de sectores no petroleros como el turismo y la agricultura y la mejora de la infraestructura son pilares fundamentales en esta estrategia de transformación. No obstante, el país aún se enfrenta a desafíos persistentes, como la deuda pública elevada y la necesidad de fortalecer la competitividad. La gestión efectiva de estas preocupaciones es esencial para mantener un equilibrio económico sostenible. La adopción de medidas fiscales prudentes y la implementación de reformas estructurales se convierten en piezas cruciales del rompecabezas económico. En el contexto global, la interconexión de las economías impone desafíos adicionales y oportunidades. La pandemia del COVID-19 ha destacado la importancia de la adaptabilidad y la resiliencia económica. En este sentido, Ecuador se encuentra en un proceso de reevaluación y ajuste, buscando fortalecer sus fundamentos económicos y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. El compromiso con la inclusión social y la equidad se erige como un pilar clave en la construcción de un modelo económico sostenible. La reducción de la pobreza, la mejora de la educación y el acceso a servicios básicos son elementos cruciales para forjar un desarrollo económico integral. En conclusión, la economía de Ecuador es un tapiz en constante evolución, donde la capacidad de adaptación y la implementación de estrategias innovadoras son esenciales a medida que la nación navega por este complejo entorno económico. Por aguas desafiantes, la visión de un Ecuador próspero y diversificado sigue siendo el faro que guía sus esfuerzos económicos hacia el futuro. La pregunta clave que resuena es: ¿estás respaldando las drásticas acciones del presidente Noboa? Te invitamos a compartir tu opinión en los comentarios, ya que la participación de todos es crucial. La intriga se intensifica ante estas medidas extraordinarias. Ciudadanos ahora desprovistos de cualquier atisbo de vestimenta son enviados de regreso a sus hogares como advertencia visible de las consecuencias de ignorar el toque de queda. Un acto que busca no solo castigar, sino también enseñar a aquellos que desafían las normas. La incógnita permanece. ¿Estás alineado con las decisiones contundentes del presidente Noboa? La sección de comentarios se convierte en el epicentro del debate, donde se anima a la audiencia a expresar sus opiniones sobre estas acciones extraordinarias. ¿Respaldas estas medidas o tienes reservas? La audiencia está ávida por conocer tu perspectiva. Nos despedimos por ahora, pero estaremos atentos a tus comentarios. ¿Cómo ves estas medidas en el panorama de Ecuador? Hasta la próxima, espectadores.